que algunas personas tal vez van a llegar un poquito más tarde, o si ustedes inclusive luego quieren darle un repasito a todo lo que vamos a conversar acá, siéntanse con el derecho y el gusto de pedirnos la grabación luego, o también pedírsela a alguno de sus consultores, sus profes con los que vienen trabajando sus proyectos individuales, porque esta grabación es para ustedes a la hora de la hora, que la puedan además disfrutar, y para aquellas personas que nos van a ver diferidas, porque de repente no están en este instante conectados con nosotros por diferentes motivos, pero que van a ver luego la grabación para seguir aprendiendo. Igual les mandamos muchos saludos, muchos cariños desde Ani y desde Sonifer Villarreal para acá, para servirles. Entonces, Ani, comenzamos nosotros. Sí, sí, sí. Perfecto. Ya te Tenemos, pongo. de hecho, tenemos ya 35 personas conectadas. Muy bien. ¿Me puedes confirmar, Ani, si tú estás viendo mi presentación en este momento? ¿Ves mi pantalla? Sí, espérate. ¿Sí Dame me un ves? segundo. Sí, pero no veo tu presentación, te veo a ti. Todavía no ha salido. ¿Me ves a mí? Y no, ok. Entonces voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿sí? Ajá. Hasta que nos confirmen que pueden ver entonces la La presentación. pantalla. Ajá. Aquí voy de nuevo. Hay que ponerle sonido también. Pantalla y sonido. Entonces, aquí voy. Ahí Ahora ya sí. estoy compartiendo. Ajá. ¿Sí me ven? Perfecto. Sí, Eso. perfecto. Perfecto. Muy bien. Pero más adelante tenemos un pequeño video y en el momento en el que el video salga, verificamos si en efecto estamos escuchando el audio. ¿Listo, Ani? Ok. Ajá, perfecto. Si no, aquí hago algún cambio, porque como no estoy conectada desde la aplicación de Teams, sino el Teams web, hay cositas como que cambian, ¿no? Y bueno, a Ok. partir de este momento, Ani va a seguir dándole ingreso a todas las personas que ya están entrando a la sala. Muy buenas tardes nuevamente, les saludo, bienvenidos a esta primera mentoría grupal de habilidades socioemocionales que se van a dar cuenta que son un poquito distintas a la mentoría que tuvieron ayer. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes estuvieron conectados en la mentoría grupal de empleabilidad, la mentoría grupal de emprendimiento y la mentoría grupal de educación, ¿sí? Estas mentorías es un complemento de lo que ustedes ya han venido trabajando con sus consultoras o con sus profes, con la intención de que no solamente se lleven desde este proyecto o desde este programa herramientas técnicas para sacar adelante sus proyectos profesionales, educativos o para la empleabilidad, sino que también puedan seguir creciendo y fortaleciéndose en sus habilidades blandas, habilidades que ahora son muy importantes para todo lo que queramos hacer en nuestra vida productiva. Y hoy conversaremos un rato y se van a dar cuenta que esto se va a ir súper rápido este tiempo acá, específicamente sobre algunas herramientas para poder seguir creciendo en nuestra habilidad de comunicación, ¿sí? ¿Y qué pasa con la comunicación? ¿Por qué la estamos metiendo dentro de esta formación? Se supone que nos estaban preparando era para conseguir trabajo, para armar nuestros emprendimientos y demás. Pues la comunicación termina siendo ese puente y esa ancla para lograr todo en la vida, ¿sí? Siempre necesitamos hablar con alguien, pedir un favor, ofrecer nuestros servicios, ofrecer nuestras tortas y repostería, por ejemplo, como algunos de los emprendedores que se encuentran hoy acá en el grupo. Y ese ejercicio de comunicación a veces tiene como retos particulares, ¿sí? Creo que tenemos por allí, mi querida Ani, un micrófono abierto. Por ahí, si alguien tiene como la manito levantada, por supuesto, podemos Voy a mirar. escucharlo. Pero si ustedes necesitan hacer algún comentario o alguna pregunta, desde ya les cuento que podemos levantar la mano o podemos escribir en el chat, porque la idea también de este espacio es conversar, porque de eso se trata precisamente la comunicación, ¿sí? Entonces, como les decía, la comunicación siempre es un reto, inclusive cuando lo vemos en la familia, con los amigos, en el trabajo, con las personas con las que estamos estudiando, porque a veces nos pasa que queremos expresar X idea, pero nos entienden por otro lado, ¿cierto?
Y uno hace todo un esfuerzo por genuinamente, pues, hacer un buen puente, tener como un buen relacionamiento, pero a veces es súper complejo. O porque a mí se me hace difícil expresarme, porque a la otra persona, pues, se le hace difícil también, o porque se atraviesan algunas emociones, bueno, por diferentes motivos. Y parte de la idea de hoy es que podamos entonces conversar y aprender juntos sobre este tema de lo que significa comunicarse. Todos nosotros aprendimos a hablar más o menos cuando teníamos 2 años, 2 años y medio, 3 años en algunos casos, ya un poco más fluidos. Y a partir de ese momento ya más nunca el tema de conversar se convirtió en una conversación. Entonces, hoy va a ser un poco raro porque vamos a hablar sobre algo que ya ustedes saben hacer, ¿sí? Es como hacer arroz, ¿no? Es como, todo el mundo sabe hacer arroz. Ah, pero el arroz de Eduardo no sabe igual al de José o al de María o al de Claudia o al de Laura, sin duda alguna. Y alguien por ahí, si eventualmente nos regala una receta nueva, un truco nuevo, para hacer un arroz o más blanquito o más sueltecito, o con un sabor diferente, qué sé yo, a ajo o a cebolla, a lo que más me guste. Lo primero que solemos hacer es como, bueno, pero esta persona que se cree, porque me va a venir a mí a decir a estas alturas de la vida que me va a enseñar a hacer arroz. No, imagínense, yo que tengo toda mi vida cocinando el mejor arroz del mundo, ¿no? Algo así pudiera llegar a pasar en este ejercicio de hoy, porque pudiéramos llegar a pensar, bueno, pero ¿por qué se van a dedicar ellas a hablarnos acerca de la comunicación si ya yo me sé comunicar? ¿Sí? Aquí vamos a tener varias actividades, varias reflexiones, inclusive un par de juegos, vamos a ver videitos y varias actividades que tienen que ver con varias reflexiones para poder vivir la comunicación del día a día, ojalá de una forma cada vez más efectiva. Eso que yo quiero transmitir, por ejemplo, si quiero ir a mostrar mi negocio, mostrar mis productos a un lugar para que me compren, por ejemplo, yo necesito comunicarme, expresar, hacer una presentación, explicar y convencer, además. Entonces, todo se permea o pasa a través de un ejercicio de comunicación en nuestra vida adulta y más cuando se trata de la vida productiva. Mismo tema cuando estamos en el ejercicio de en la búsqueda de empleo. A ver, tenemos a alguien acá que pertenezca a la ruta de empleabilidad. ¿Me puede levantar la mano? Tal vez si tenemos a alguien que esté en este momento en el grupo de empleabilidad. Claro que sí, tenemos a Juan Felipe Suárez. Juan, bienvenido, muy buenas tardes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Juan y las demás personas que también pertenecen al grupo de empleabilidad necesitan la comunicación, por ejemplo, para hacer una excelente entrevista de trabajo. ¿Cierto, Juan? Yo imagino que sí, usted lo sabe, ¿sí o no? Entonces, en ese ejercicio de comunicarnos, mostrar nuestro perfil, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, en esos espacios de conversación, de entrevista que a veces son muy corticos, el reto de comunicación es grande, ¿sí? Darnos a entender, ¿m? Que confíen en nosotros y nos quieran contratar. ¿M? Y si estamos en la ruta de educación, a ver, me puede levantar la mano si tenemos por acá algún integrante de la ruta de educación del semillero de Confami. ¿Alguien por ahí de educación está conectado o estarán estudiando los estudios? ¿Quién quita, no? Puede ser. Bueno, creo que todavía no se ha conectado alguien de educación o no he levantado la mano. Pero entonces en educación, ¿qué ocurre? En ese ejercicio de aprender, de ir a clases, de hacer trabajos, de hacer grupos para sacar adelante los proyectos, también hay una conversación y una expresión constante con mis compañeros, con mis profesores, inclusive escrita o en tecleado cuando hago yo mis trabajos y ahí también tengo que darme a entender. Entonces, fíjense que parece obvio, parece sencillo, pero el tema de la comunicación está en todo. Y ni hablar cuando hablamos de la familia, ¿sí? Si aquí hay algunos papás, no sé, levántame la mano, los papás de hijos adolescentes, por ejemplo. Tenemos aquí papás o mamás eh, de hijos adolescentes. Mira, Euglevis es un papá de hijo adolescente, Catherine también, Amparo también.
qué gran reto, díganme ustedes, papás y mamás, el tener una conversación, Jenny también, el tener una conversación fluida, tranquila, ¿sí? Y que todos nos entendamos cuando tenemos a los chiquitos adolescentes en casa, porque aparecen emociones, malentendidos, es que mi mamá no me entiende. Entonces, fíjense que el tema de la comunicación es cosa seria. Entonces, vamos a hablar sobre eso, vamos a aprender. Ojalá quieran también compartirnos, conversar, preguntar, opinar, porque así también se hace más rico el hablar acerca de comunicarnos. ¿Sí? Nosotros formamos parte, Ani y yo, de una empresa que se llama Manpower Group. Y Manpower es el aliado de Confandi para ejecutar estos diferentes talleres y este programa del semillero integral de talento. Nosotras trabajamos en Manpower Group desde hace algún tiempo, siendo consultoras de carrera y de talento y apoyando tanto a empresas como a personas como ustedes a fortalecer diferentes habilidades, diferentes destrezas, para que sean cada vez más exitosos, por ejemplo, en la vida laboral. Esta es mi presentación formal. Mi nombre es Sonifer Villarroel. Como les decía, soy consultora en Manpower Group. Me suelen decir Sony si quieren abrir su micrófono y conversar conmigo o a través del chat. Voy a estar también a la orden, ¿sí? Y yo suelo estar tras bambalinas en este tipo de proyectos, por eso no me habían visto tal vez en algunas de las otras presentaciones. Bienvenidos ahora sí a este espacio para crecer en competencias conversacionales. Como les digo, la idea es conversar, aprender, pero para eso les quiero pedir un inmensísimo favor. Quienes tengan la posibilidad, porque si están en la calle o manejando, pues no se va a poder. Quien tenga la posibilidad, busque una hojita o una agenda o un cuadernito, algo que tengan por ahí como a la mano, y un esfero, bolígrafo, lapicero, lápiz, plumón, cualquiera de las herramientas o alternativas que quieran para poder escribir. Porque vamos a estar haciendo un par de ejercicios que creo que es valioso que ustedes puedan participar también desde el ejercicio, escribiendo, tomando noticas. También les quiero pedir que vayan anotando sus preguntas en esa hojita para que luego al final las podamos conversar. Vamos a dejar un espacio para conversar y para preguntas. Y además para ir anotando algunas ideas que tal vez pueden resultar interesantes para ustedes y que las puedan llevar a sus rutas de productividad. Que las ideas que conversamos acá las puedan llevar a su emprendimiento, las puedan llevar a su ejercicio de búsqueda de empleo y por supuesto a su ejercicio de graduarse en el curso o en la carrera o en el oficio que estén interesados en estudiar y en aprender. ¿Sí? Aquí, Diani, acabo de conectarme desde mi celular también, porque como no estoy viendo la pantalla, para poder mirarla desde aquí. Listo, para que me dé acceso. Okay. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de reflexión. Este ejercicio de reflexión pasa por, a ver, que creo que me estoy escuchando doble. Qué pena, y hago aquí un cambiecito de audio. Aquí te escuchamos perfecto. Súper. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de reflexión con una hojita. ¿Mm? A ver, levántame la mano. ¿Quién ya tiene ahí mismo, por favor, papel y lápiz? O papel y lapicero. Carolina ya tiene papel y lapicero. Me encanta. Perfecto. Muy bien, Carolina. Súper. María Eugenia también. Isabel. Tenemos varias manos levantadas. Excelente. Entonces, en esa hojita vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a copiar este ejercicio que estamos viendo en pantalla en este momento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir en el centro de la hojita la palabra yo. Perfecto. Seguidamente vamos a hacer este primer círculo alrededor de la palabra yo, no muy grandecito porque fíjense que hay varios círculos. ¿Listo? Y vamos a dejar un espacio en esa hojita para hacer otro círculo, un segundo círculo. No importa si usted como yo tiene el pulso terrible y ese círculo le queda, mejor dicho, como una, no sé, una arepa de chocolate mal amarrada. No se preocupe.
Luego vamos a dejar otro espacio en blanco para hacer un tercer círculo y un último espacio en blanco para hacer un cuarto círculo. Finalmente nos va a quedar tal cual una imagen como la que les estoy transmitiendo en este instante. ¿Listo? Voy a darles unos minutos para que puedan entonces ir a buscar rapidito ese papel y lápiz si hace falta, ¿sí? Y también para que puedan trabajar entonces en este ejercicio y en estos círculos. Y les voy a pedir que apenas ya hayan terminado de hacer sus círculos y que les quede así como lo que estamos viendo en la presentación en este momento, me regalen un pulgar arriba, así como este, en las reacciones de Teams, así. Que las reacciones las tienen abajito si están con el celular conectados y si están conectados con el computador los tienen arriba. Por aquí Andrea ya me regaló 2, 3, un like. Muy bien, súper. Julio ya, me encanta, 4, buenísimo, 5. buenísimo. Raya. Brian, excelente, muy bien. Ani, ¿tú también? ¿Ya lo hiciste? Ahí voy, ahí voy. Muy bien, muy bien. Vamos a esperarlos porque si no nos quedamos atrás. Yo lo estoy haciendo en una servilleta. José, me encanta. No importa que sea una servilleta, también cuenta, es más difícil, pero hágale, hágale que usted puede, claro que sí. Si es lo que hay a la mano, se resuelve. Miriam nos dice, listo, también ya lo tengo listo. Excelente. ¿Dónde estará metido José Herminzo que anda solo con servilletas a la mano? Muy bien. Yani también terminó, excelente. Muy bien, entonces, quienes ya tenemos los círculos listos y quienes no, vamos a ir rapidito a buscar lápiz y papel para poder hacerlos. Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Pensemos en 10 personas con las que nos comunicamos todos los días por diferentes motivos. Puede ser alguien de la familia, puede ser trabajo, estudio, vecinos, los hijos, la pareja, si tenemos esposo, esposa, novio, novio, etcétera. 10 personas. Pensemos en esas 10 personas y tengámoslos ahí en la mente, ¿ok? Y puede que sea una persona con la que se me hace chévere y fluido conversar o no. Marlene Dice me que sí dice, puede volver a repetir. claro que sí. Marlene, voy a volver a repetir el ejercicio. Marlene, ¿usted ya tiene lápiz y papel ahí a la mano? ¿Ya lo tiene? Sí, yo ya lo hice, es que se me fue el audio, entonces no escuché lo que estaba, la Ah, miré hablando, pero no escuché lo que dijo. perfecto. No, buenísimo, Marlene, que ya tienes el papel y ya tienes los círculos. Ok. Sí. Entonces, paso siguiente es, Marlene y todos los que nos acompañan en este momento en nuestro taller. Vamos a pensar en 10 personas que son con quienes conversamos todos los días o casi todos los días. Son esas personas con las que tenemos una comunicación constante por diferentes motivos. A veces porque trabajamos con ellos o vivimos con ellos o estudiamos con ellos o estamos haciendo un negocio o son amigos de hace tiempo. Y así no hablamos tan seguido, por lo menos ahí una vez a la semana estamos teniendo conversaciones. ¿Sí? Esas personas que tienen en su mente en este momento, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ir pensando con cada una de esas personas cómo me siento en este momento cuando me comunico con ella o con él. Cuando yo intento expresar una idea, pedir un favor, decirle cómo me siento, algo que estoy pensando, decirle que tengo un problema y necesito ayuda, pedirle una información, como en el caso de los trabajos, qué tan fluido, qué tan cómodo, qué tan tranquila o escuchada o comprendida me siento hablando con cada una de esas personas.
Esta reflexión es importantísima, les cuento, porque en este momento les estoy hablando de una manera muy sencilla de algo que se llama distancia comunicacional. Y antes de seguir con el ejercicio, como ustedes están conectados en este momento en su computador o en su celular, les voy a pedir un favor. Busquen en Google qué significa distancia comunicacional. Y cuando tengan la respuesta, me cuentan. Micrófono abierto o chat, lo que ustedes quieran. ¿Qué es la distancia comunicacional? O bueno, también lo pueden preguntar a una inteligencia artificial, a ChatGPT. A ver, ¿quién me cuenta qué es eso de la distancia comunicacional? ¿Es un espacio qué? ¿Sabes qué puedes poner? No, puedes poner, no, mami. ¿Sabes qué puedes poner? ¿Es un espacio físico? La pregunta es distancia. Distancia. Distancia, ok. ¿Qué encontraste, Brian? Chisméame. Hola. O sea, un espacio físico que es, hay entre las personas. Ok, bien. Eso encontró Eduardo. Espacio físico que hay entre las personas. Jonathan nos escribe separación física entre dos personas. Muy bien. Por acá. Hola, es la distancia comunicacional o distancia interpersonal. Se refiere a la cantidad de espacio físico que mantenemos con nuestro interlocutor durante una interacción. Excelente. Muy bien. Eso es un componente importantísimo del que vamos a hablar ahorita. Teniendo esas definiciones por acá, bueno, también tenemos otras. Tenemos a la definición de Erika. Erika nos dice, se refiere a la cantidad de espacio físico que mantenemos entre nosotros y los demás durante una interacción. Es la distancia. Yo hablo cerquita o hablo desde lejos, ¿sí? Y luego dice Valentina, espacio medible entre personas. Sí, Valentina, sí, tal cual. Y Giovanni nos dice, distancia comunicacional o distancia interpersonal se refiere al espacio que mantenemos con los demás durante la comunicación. Es tal cual, o sea, qué tan cerca le hablo yo al otro. Ahora, complementando esa misma definición, vamos a buscar distancia emocional. Estamos metiendo en materia. Entonces vamos a preguntarle a ChatGPT o a Google o a usted quiera, ¿qué es la distancia emocional? Y por favor, cuéntenme, ¿qué encuentran? Sí, aló. Aquí dice, encontré una partecita por acá. Ajá, cuéntenos, por favor, José, adelante. La distancia emocional se refiere a la separación o brecha emocional entre personas que puede afectar la conexión y la intimidad en una relación. Esto puede manifestarse en varias maneras como falta de empatía, dificultad para expresar sentimientos, desconexión emocional, diferencia en la forma de procesar emociones. Excelente, José. Muchísimas gracias por esa definición. Me encanta. Por aquí tenemos otros en el Buenas. chat. Esa Bueno, distancia emocional Eduardo. esa distancia emocional se puede manifestar dependiendo de lo que sienta una persona por la otra, ¿cierto? Claro, total. Total. Las emociones que tengamos acerca de otra persona nos aleja o nos distancia, o nos acerca o nos apapachamos. Inclusive cuando no estamos cerca. Muy buena esa pregunta, Eduardo. Muy buena. Y tenemos las definiciones varias que tenemos acá en el chat están buenísimas. Andrea nos escribe, distancia emocional es falta de conexión o empatía entre colegas o entre trabajadores. Voy a tomar estas definiciones como la de José, como la de Andrea y como la de ustedes que tienen acá para avanzar en este ejercicio. Ahora que ya sabemos que existe una distancia comunicacional que es física, ¿sí?
Y sabemos que hay una distancia emocional que no es física, pero que sí nos aleja, nos distancia, perdemos empatía, perdemos conexión, perdemos facilidad para entendernos. En su hojita, fíjense lo que vamos a hacer. Este listado de 10 personas que tenían ustedes en mente, ¿sí? Vamos a pensar cuál es la distancia emocional y comunicacional que tenemos con esa persona. Voy a poner el ejemplo de Annie, ¿sí? Que trabajamos juntas, ¿sí? En función de cómo yo me sienta cuando converso con Annie, puede que yo hable con ella todos los días, pero tal vez cuando yo converso con ella y ella me da sus ideas y yo le doy las mías, me siento bien, tranquila, confiada, me gusta hablar con ella, es chévere y nos entendemos. Eso hace entonces que mi distancia emocional con Annie sea cortica, porque la siento aquí pegadita de mí, aunque yo estoy en Bogotá y ella está en Cali. Entonces, la distancia comunicacional física es larguísima. Imagínense, de Cali a Bogotá. Pero la distancia emocional no. La siento aquí y me apoya, yo la apoyo y nos reímos, pero pudiera ser otra Annie, que no es ella, que yo le hablo todos los días y no me entiende o no me responde, me deja en visto. O terminamos peleando porque yo digo una cosa y ella dice otra y no nos entendemos. O al revés, estamos diciendo lo mismo, pero tenemos en nuestra mente que ella lo tiene agarrada conmigo. Entonces, por mucho que yo hable con esa otra Annie todos los días y la puedo tener aquí cerquita en mi misma oficina, emocionalmente hablando, me siento distante cuando hablo con ella. Lejos, hay barreras, no nos entendemos, es muy difícil llevar la convivencia. Entonces, vamos a pensar, mis estimados, Stephanie, hágale, y todos los que estamos aquí. Piensa en cada una de las personas que tenías en tu lista mentalmente hablando y las vamos a ir anotando en el papel de la siguiente manera. Vamos a anotar en el círculo 1, este círculo verde, todos los nombrecitos de las personas con quienes nos sentimos cerca, emocionalmente hablando, independientemente de la distancia que nos separa. ¿Listo? Luego vamos a escribir, voy a cambiar aquí de color, vamos a escribir en el círculo 2, que es este que estoy marcando en azul, este espacio en blanco, todas las personas con las que a veces me siento cerca, pero a veces lejos. A veces peleamos, a veces nos sentimos bien. A veces me entiende, a veces no. El más o menos, ¿ok? Y luego vamos a colocar acá en el círculo 3, que lo voy a marcar en amarillo, por acá, por este ladito, en este espacio en blanco, voy a colocar a las personas que siento lejos, que se me hace muy difícil entendernos. ¿Ok? 10 personas mínimo. Si se les ocurren más personas para traer este ejercicio de análisis de distancia comunicacional y emocional, venga, metan más números, metan más, perdón, más nombres. No pasa nada. ¿Sí? Vamos a dar un minutico, mi Ani querida, para que ellos puedan ir anotando. ¿Sí? Entonces, en resumen, coloco en el círculo 1 quien siento cerquita y se me hace fácil comunicarme. Coloco en el círculo 2 quien más o menos, a veces sí, a veces no, depende de la luna o qué sé yo qué. Y en el círculo 3, esa persona con la que me siento lejos, es difícil, es complejo, es estresante. ¿Ok? Vamos. Y gracias a todos por sus definiciones y su investigación. Me encanta. Muy viciosos. Pero así es, así toca. Y proactivos. Aprender hay que leer. Fíjense la definición de Stephanie. Stephanie nos pone una definición que habla precisamente de poner distancia o poner una barrera por diferencias o por conflictos, ¿sí? Y eso muchas veces nos pasa justamente cuando sentimos que es difícil hablar con alguien.
¿Y qué pasa en los trabajos, por ejemplo? ¿Qué toca? ¿Y eso cómo lo resolvemos para vivir una vida más amena y ser más efectivos? Eso es lo que vamos a mirar hoy. En el círculo 2, Andrea, vamos a colocar los nombres de las personas que es como ambivalente, como depende. Un día me siento cerca, un día me siento lejos, un día me entiende, un día no. Un día nos amamos, un día peleamos. Como, ¿sabes? Como esa gente que es como más o menos, como eso. Uno dice, no, le pegó la luna. Ese seguro no durmió bien. A todos nos pasa, la verdad. Listo. Teniendo esos nombres en cada uno de esos círculos, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir en un ladito de la hoja o de la servilleta, ¿cuántas personas tengo en el círculo 1? Y lo anoto. ¿Cuántas personas en el 2? ¿Cuántas personas en el 3? ¿Listo? Y cuando hayan contado, me van a escribir en el chat dónde hay más. ¿Sí? Si tienen más en el 3, si tienen más en el 1, tienen más en el 2. Muy bien. 2, nos dicen por acá. 2 y 2. Excelente. Gracias, chicos. 3. En el 2 también. 2. 6 en el 1, dice Amparo. 2, 3, 1. Qué bonito tener mucha gente en el 1, eso me encanta. En el círculo 3, en el 6. Tengo 6 en el 2. 3, tengo 7 en el 1. Eso me encanta, Erika. Excelente. Muy bien. Súper. Excelente. Ahora, teniendo claro esos numeritos, que con esos numeritos vamos a trabajar ahora, vamos a hacer el segundo ejercicio. Usted va a agarrar su servilleta, José, y la voltea. O los que tienen una hojita o una agenda, agarramos otra hojita o por detrás. Y vamos a anotar, vamos a hacer una lista aquí en la columna A. Vamos a hacer una lista de todas las personas que anotaron en los círculos. Listadita. Chin, 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 una debajo de la otra. Hagámosle. Ay, mira, yo rayé esto sin querer. Ignoremos esas rayas, por favor. Es que moví el mouse y moví todo. Entonces, en la columna A hago una lista. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a todas las personas que anoté. Seguidamente, ahí al ladito, por decir algo como en esta columna B, voy a responder a esta pregunta importante y existencial para ustedes de aquí en adelante, para seguir creciendo en su vida productiva. Esta persona que tengo anotada acá, a mí me gustaría que cambie de círculo. ¿Sí o no? Por ejemplo, si tengo esta persona en el círculo 1, a mí me gustaría que esa persona se quede en el círculo 1 o me gustaría que cambie. Mejor dicho, la pregunta es, ¿quisiera yo que esa persona cambie de círculo y se aleje un poco más de mí o no? Entonces, si quiero que cambie, coloco sí. Si no quiero que cambie, escribo no. O sea, lo único que yo voy a escribir es sí o no. Veamos las personas del círculo 3 también. Esa es interesante. Esa persona la siento lejos. Es muy difícil comunicarme con ella. Me gustaría que esa persona cambie de círculo y tal vez se pase al 2 más cerquita o se pase al 1 aquí cerquita. ¿Sí? Me gustaría. Si es así, marco un sí en esta columna. Y venga, les pregunto, ¿ustedes se anotaron también en esa lista? Lina, ¿usted se anotó? Eduardo, Miriam. No, yo no me noté. Ay, hágale. Esa es uno de los retos grandes. ¿Qué tan distante emocionalmente está Eduardo de Eduardo? Cuando Eduardo pelea con Eduardo, cuando Eduardo critica a Eduardo, cuando Eduardo felicita a Eduardo.
A Eduardo también hay que ponerlo. Y a Miriam, y a Brian, y a José, y a Lisette, y a Levi. José me dice, sí soy el círculo. No, José, no funciona este ejercicio. Usted tiene que anotarse ahí también. Para ver si usted está cerquita de usted mismo, maravilloso, métase en el círculo del yo y todo muy bien. O póngase en el 1, buenísimo. Si no, si se siente como más o menos en el 2. Y si a veces nos sentimos alejados de nosotros mismos y nos damos durísimo y nos criticamos un montón, bueno, nos ponemos en el 3. Perfecto. Por ahí vamos anotando y vamos respondiendo sí, no. Si quiero que cambie, no quiero que cambie. Siguiente pregunta. ¿Qué necesito aprender? Y fíjense que la pregunta es muy personal. Para que las personas que tengo en el círculo 3 puedan estar más cerca de mí. En pocas palabras, ¿qué necesito aprender para que mi comunicación sea más efectiva con las personas que tengo en el círculo 3? Si no tengo nadie en el círculo 3, que puede ser, bueno, con las que tengo en el círculo 2. Reflexionemos un momento sobre eso. Una pregunta. Sí, claro, adelante. Y si en mí no está querer mejorar la comunicación, sino antes arrancar de raíz comunicación con la persona porque siento que antes me hace daño para mi vida. Eso también es una decisión comunicacional. Porque aprender a poner límite y usar el silencio, y lo vamos a ver ahorita, para eso también hay que aprender. Porque si no, la gente no entiende el límite y uno le está diciendo a la gente, no, vaya usted hacia allá, yo no lo quiero en mi vida, y vuelve, como los ex fastidiosos que vuelven cuando Mercurio está retrógrado. Entonces eso también se aprende. Pero sí, Lisette, tienes toda la razón. Hay momentos en los que uno dice, no más. Por mí, por mi salud, por mi autoestima, no más. Muchas gracias, váyase lejos y va y vuelve, porque no lo supimos comunicar adecuadamente. ¿Sí ven? Esto es un temazo. Que se sienta aludido, no es con usted, esto no es personal, esto pasa en la vida, pasa en las películas. Bien, ¿cómo vamos con esa reflexión? ¿Tienen alguna reflexión que nos quieran compartir? Porque esto es muy personal, ojo, esto no es obligatorio compartirlo. ¿Sí? Bueno, Mayerly yo nos quisiera dice, decir algo. Dale, Eh, Eduardo. Pienso que hablando de las personas, según en el círculo en el que están, es por alguna razón, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los que están en el círculo 3, si las cosas son mutuas, eso es tanto de aquí para allá como de para acá. Entonces, si están ahí es porque ahí tienen que estar. Entonces, por eso yo no me preocupo, ay, ¿por qué no está en este círculo o está más cercano a mí? No, ya simplemente el que está y el que no está, no está. Perfecto. Eso también es válido y me encanta, Eduardo, porque tú dices, no, ya yo hice las paces con eso a mí me genera paz. ¿Sí? Si esa persona está allí por algo, se lo ha ganado. Exacto. Si uno, no, si depende de uno. Por Muy ejemplo, bien. si uno fue quien cometió la falta, no está de más pedir ofrecer disculpas, ¿cierto? Pero si no son aceptadas, pues uno tiene que seguir con su camino. No se puede quedar allí ofreciendo disculpas todo el tiempo, si no van a ser aceptadas. De acuerdo. De acuerdo. Pero con paz, con tranquilidad y digamos, como que llevándolo con eso, como con calma. ¿Sí? Y excelente, Eduardo. Si esta situación está muy bien, está perfecto. Por ahí no falta quien quita Hola, que yo quería compartir algo. Sí, claro, adelante. Bueno, la parte, digamos, que más cercana de mi círculo es como mi entorno laboral. Yo soy asesora comercial, entonces me toca hablar casi todos los días con los clientes. Pues vivo sola y digamos que el entorno mío de estar completamente con gente es mi entorno laboral. Entonces, por eso, digamos que más que mi familia estar en el círculo número 1, es el entorno laboral. En el círculo 2 estoy como con el entorno familiar, mamá, papá, hermanos, pues ellos viven en otra ciudad, en Palmira,
Entonces no veo con ellos frecuentemente, pero sí de pronto sí voy a verlos cada 8 días o semanalmente nos hablamos, pero no es tan frecuente como mi entorno laboral. Y en el círculo número 3 están como mis amigos y mi entorno ya como de dispersión. Eh, no, digamos que no son personas con las que me hablo todos los días, pero en el momento en que me veo con ellos, los siento muy cercanos. Entonces, son personas que a pesar de que no comparto todo el tiempo con ellos, al momento de conectar, sí digamos que los siento cercanos. Me gustaría de pronto que mi familia estuviera más en la parte del círculo número 1, porque realmente digamos que me muevo más en mi entorno laboral, pero pues también es como las circunstancias que de pronto no son tan fáciles porque vienen en otra ciudad o porque digamos que yo vivo sola, soy independiente, entonces vivo sola, Ujú. pero no de pronto por una mala relación. Claro, sí, como dices tú, por las circunstancias, ¿sí? Pero Ajá. fíjate, mi estimada Lady, entonces te tengo un reto ahí rapidito para que lo anotes mientras pasamos al siguiente ejercicio. Como hay un par de personas que ahorita están en el círculo 3, que es tu parte social y de amistades, Ajá. con quien te sientes querida, en confianza, apapachada, esa Ajá. distancia emocional es justo de la que estamos hablando en este ejercicio. Entonces, esas personas que anotaste en el círculo 3, las vas a tachar de ahí y las Ya, vas a traer al 1 para que Sí, estén ya. sí, cerquita de tu ¿puedo yo. decir algo allí? Lo que pasa es Ahorita, que sí, la ahorita, ahorita. distancia, es lo que, como Ahorita, dijimos, Eduardo. como le, Ahorita, ok, ahorita, ahorita, dame un segundito para terminarle la idea a Lady Joanna. Entonces, Lady, ¿sí viste la Sí, te diferencia? escucho. Ajá. Esas personas con las que tú te sientas así súper en confianza, que ahorita están escritas en el 3, las tachas de ahí y te las traes para el 1 para que estén ahí cerquita de tu centro. Ya, ¿Listo? listo. Chévere, pues. Excelente. Muy bien. Eduardo, cuéntanos. Y sí, luego lo que yo Jenny, que quería tiene decir la es mano que, levantada. co- Eduardo no levantó la mano, ¿no? Por cierto. no, con base en lo que estábamos hablando ahora de las distancias, una cosa es la emocional y otra es la comunicacional, son diferentes. O sea, porque con base en lo que estaba diciendo Lady ahora, es que su familia está lejos, pero ella los quiere y tiene una buena relación con ellos. O sea, que emocionalmente están más cerca y Sí. más cerca de lo que ella cree, ¿ya? Entonces son Sí. dos conceptos diferentes. Total, Eduardo, gracias por esa aclaración y tal cual, por eso fue que leí esa recomendación ahorita, Lady, y se la doy a todos los que mirando su círculo y su ejercicio en este momento tengan esa misma reflexión. Si yo veo que hay alguien muy cerquita a mí con confianza, que me apoya, que es chévere conversar, que le puedo contar lo que sea y sé que no me va a juzgar, esa persona va en el círculo 1. No importa si vive en Australia, no importa. No importa si es Diosito que está por allá arriba, ¿sí? O si es una mascota. Porque lo importante en este ejercicio es la distancia emocional. ¿Qué tan lejos, tan cerca siento yo a esa comadre que vive en Nueva York? Que tengo como 15 años que no la veo, pero cuando hablamos, eso es una maravilla. ¿Listo? Es un poco así el ejercicio. Y claro, los del 3 son los que están un poquito más lejos. Yo le pongo mi barrera, le pongo mi distancia. De repente hablamos todos los días, pero yo no le voy a estar contando por lo menos un problema íntimo. ¿Sí ven? Esa distancia emocional de las que nos hablaba Eduardo, tal cual. Tal cual. Esto parece terapia de pareja psicológica. José, si a usted le parece que esto es terapia de pareja psicológica porque usted ha ido a terapia, lo felicito, mi estimado, por su valentía. Ya vamos a ver cómo todo esto se lleva al mundo laboral, al mundo del emprendimiento, al mundo del compartir académico. Ahorita estamos en el momento de la reflexión y del entender estos conceptos que son nuevos para muchos de ustedes, seguramente. Muy bien. Y Sony, Entonces, qué pena. Jenny tiene la mano levantada.
Ay, por supuesto, Jenny, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no, yo quería hacer un comentario primero en lo que estaba comentando la compañera, pues, pero ya hiciste la aclaración de las distancias, que estamos hablando de distancias emocionales, ¿sí? Segundo, me parece muy importante el ejercicio, yo lo entiendo de una manera en la que, por ejemplo, en mi círculo 1, que es el círculo más cercano, como decías, tengo a dos personas muy importantes que son como una prima y una amiga, que es como a las que siempre les cuento los problemas porque sé que me entienden y no me van a juzgar, ¿sí? ¿Qué me gustaría a mí, por ejemplo, que en ese círculo 1 estuviera mi esposo y mi esposo pues lo ubiqué en el círculo número 2? No es porque haya una, ¿cómo te explico? Es difícil porque no es que haya una distancia emocional como tal, pero sí siento que hay una brecha de comunicación muchas veces que nos impide de pronto entendernos mutuamente, entonces de pronto en lugar, un ejemplo, cuando le cuento algo, muchas veces le digo, te estoy contando, no es para que me ayudes a buscar una solución o para que me digas qué fue lo que hice mal. Te estoy contando simplemente para que me escuches y me entiendas, ¿sí? No para que me digas, pero hubieses hecho mejor esto o por qué no lo hiciste así o por qué no lo dijiste así. Entonces siento que ahí hay una brecha de comunicación que sí me gustaría solucionar para que pudiera estar en el número 1 y yo sintiera la confianza pues de contarle todo y saber que me va a escuchar, que me va a entender y que no me va a juzgar o no me va a ayudar a buscar una solución de cierta manera cuando muchas veces eso no es lo que uno quiere o no es lo que uno está buscando a la hora de contar un problema. Era eso. Jenny, gracias por eso que nos trae, primero tan bonito, segundo tan auténtico, tan sincero, tan sensible. Capaz hay alguna persona por ahí de las que nos está escuchando pudiera sentirse identificada con lo que nos cuentas. Y ahorita nos traías el ejemplo de tu esposo, pero si lo llevamos a lo laboral, ¿no les ha pasado eso con un jefe en algún momento o con algún compañero? Que lo tiene uno ahí al lado todos los días y no le encantaría poder tener como un poco más de confianza, pero esa rueda como que no avanza. Hola. Y eso es Hablo desesperante. les hablo Hay muy alguien que creo que quería compartir algo. ¿Pueden levantar la mano para poder irles dando el espacio al micrófono? Porque hay como 3 personas, creo que hablando a la vez. Hola. A ver. Profe, hablo yo, no sé. Ok, entonces adelante, Lisette, y si quiere después Fabián también comparte. Vamos Listo. a ver. Todos los puntos de vista son respetados, ¿no? Porque cada quien tiene pues su manera de pensar y pues, su manera de actuar. Por ejemplo, la mía es muy diferente a la de mi compañera. Por ejemplo, en el número 1 tengo también 2 amigas y una prima. Y como ella decía, me escuchan y todo, pero a la diferencia de las que ellas, por ejemplo, si yo me equivoco en algo, o sea, para mí me gusta que me hagan caer en mis errores y que me den un consejo de cómo yo puedo mejorar, ¿sí? Bien. Porque pues, para mí siempre una amistad que vale mucho más cuando te dice pues la verdad y no es de que tú siempre te va a aplaudir por todo lo que hagas, no, ¿sí? Entonces, pues es en mi punto de vista, ¿no? Claro. Y en mi vida, en lo personal. Y en lo laboral, lo que tú decías, por ejemplo, en el número 3, tengo una sola persona que es a un ex compañero de trabajo, porque pues él ya no labora. Y nunca hubo una comunicación. Yo siempre trataba de que hubiera equipo, de que hubiera compañerismo, de que sí, que pues si el negocio crece, nosotros crecemos en lo laboral. También quería pues tener un buen entorno laboral, porque uno prácticamente permanece todo el día más con los compañeros que en casa. Y uno desde la casa empezar como que, uy, qué pereza, voy a llegar al trabajo, voy a encontrar a esa persona haciendo malos gestos, no teniendo como un buen ambiente cuando uno es colaborador, cuando uno es, sí, con esa amistad, entonces era muy difícil trabajar así.
Tanto así que como que uno, como que las energías, le consumen las energías a uno. Sí, Entonces, claro. todo eso llevó a que pues mi compañero ya no esté conmigo. Aún así a veces lo puedo encontrar en la calle y no hay ni tan siquiera una comunicación de un saludo, nada. O sea, nunca estuvo abierto a una amistad a un trato laboral, no. Era muy individual, todo. Entonces, a eso yo me refería cuando yo le decía, a veces uno no quiere traer a una persona, y no solamente sentimental, a alguien Claro, laboral, claro. Sí, sí, de al uno. acuerdo. Muy bien. Creo que todas estas palabras que nos regala Lisette, que nos regala Jenny, acerca de cómo han conectado esto con su vida personal y con las vivencias que les ha pasado, habla precisamente de lo importante que termina siendo este tema de la comunicación, que los damos a veces ahí como guardado, y hay gente que inclusive puede llegar a decir, no, pero ¿por qué yo me voy a hacer amigo de cierta persona en el trabajo? Pero fíjense, las personas que están, por ejemplo, en el ejercicio de empleabilidad en este momento, cuando se acercan a una entrevista de trabajo, la entrevista es principalmente una conversación entre dos personas que no se conocen, ¿m? Pero que necesitan confiar la una en la otra y la otra en la una. ¿Por qué? Porque si yo voy a trabajar con alguien o voy a traer a alguien para que trabaje conmigo, y a su vez, yo si soy candidato, quiero ir a firmar contrato en esa empresa para ir a entregarle mi tiempo, mi energía, mis conocimientos y demás, de eso se basa realmente en una relación de confianza que parte de una conversación que a veces es muy corta. Y en ocasiones, en esa reunión corta, se nos hace difícil ganarnos la confianza de ese reclutador, o al revés, el reclutador no se gana nuestra confianza y terminamos esa entrevista y decimos, uy, yo como que ahí como que no quiero trabajar, independientemente de la plata que me paguen, porque la conversación con esa persona no me gustó. Si bien lo importante de este asunto de la comunicación efectiva y de la distancia emocional, sacándola del plano personal y trayéndola al tema de la vida productiva. Si yo soy emprendedora, como algunos acá que están trabajando en la parte de repostería, y me acerco tal vez a un café, a un restaurante, a un hotel, a un casino, a llevar mis productos para que ojalá me den la oportunidad para colocar mis productos allí, que mi emprendimiento crezca, por ejemplo, ¿sí? En ese ejercicio de la comunicación con, no sé, con el dueño de esa panadería o con la persona de talento humano del hotel, etcétera, con quien yo voy a conversar para ver si puedo ser proveedor de servicios y de pasteles de ese lugar, necesito construir confianza. Que confíen en mi capacidad como repostera, que confíen en mi capacidad para cumplir con mi palabra y con mis acuerdos y con mi contrato. Y yo también confiar en que esa empresa, esa panadería, hotel, restaurante, me va a retribuir por el producto que yo le estoy entregando en tiempo y forma. Con respeto, con amabilidad y con justicia y lo acordado, ¿sí? En fechas, en plata, todo. Y eso cómo se genera con la conversación. Si yo de entrada traigo no sé, mis cupcakes, mis tortas, mis pasteles, mis kits, lo que yo quiera llevar a ese café, y entro desde la desconfianza, o la otra persona me ve a mí con desconfianza y genera una barrera de comunicación conmigo, ¿qué va a pasar con mi emprendimiento? ¿A quién le voy a vender mi producto? ¿Lo voy a hacer no a través de un local, sino a través de Instagram, por ejemplo? Claro, también, o de TikTok, ¿por qué no? Pero cuando me escriban los clientes que quieren tener mis productos, ahí también hay un ejercicio de comunicación, que primeramente es un ejercicio de confianza. Y fíjense que no estamos hablando de distancia comunicacional, estamos hablando de distancia emocional. Para yo ganarme la confianza de X persona y que me contrate o que compre mis productos o poder sacar adelante el trabajo, el proyecto o lo que corresponda, ¿sí? Por eso estamos haciendo este ejercicio, ¿sí? Porque en muchas ocasiones
tenemos todas las ganas de que nos digan que sí. ¿Sí a qué? Sí a un trabajo. Sí, tráigame todo lo que usted tiene ahí para vender, que yo se lo compro. Ese sí parte de una conversación. Y en psicología y en el coaching decimos que la comunicación efectiva no tiene mucho que ver con lo que decimos desde las palabras. Más bien, tiene mucho que ver con cómo lo decimos. No sé si habían escuchado esta frase. No es lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Y eso de qué va? A ver, un poquito de teoría muy rápido para avanzar a algo más práctico nuevamente, ¿sí? En el coaching decimos que el lenguaje de todos los seres humanos realmente tiene 5 elementos o 5 componentes que son a través que es a través de la manera en la que nos damos a entender diferentes ideas. Uno de esos componentes es la escucha, ¿sí? Y no estoy hablando de la escucha solamente de atender con mi oído lo que la otra persona me está diciendo o me está queriendo transmitir. Esta escucha, si yo quiero mejorar mi comunicación, quiero que me digan que sí en cualquiera de los contextos, o si quiero acortar la distancia emocional con alguien, es importante que no solamente sea la escucha desde el oído, sino con todo mi cuerpo. Yo puedo escuchar a través de la vista y eso significa atender y prestarle atención a esa persona que me está transmitiendo una idea, un mensaje, algo. ¿Sí? Y la veo y le presto atención, genuinamente hablando. Que es diferente a verla, pero yo estoy en otro cuento. Estoy pensando en qué voy a comer mañana, estoy pensando qué le voy a responder porque está peleando conmigo y me quiero defender. Estoy pensando qué voy a hacer más tarde. Eso no es escuchar, ¿sí? Desde este concepto. La escucha tiene que ver con prestar atención, disponer inclusive para escuchar con todo mi cuerpo, con mi vista, con toda mi humanidad, lo que el otro me quiere transmitir. Lo segundo es el habla. A veces pensamos que comunicarnos es hablar. Y no. Resulta y pasa que los investigadores que tienen que ver con estos asuntos nos dicen, no, 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 no. El habla es solo un pedacito del lenguaje y de la comunicación. El habla es todo lo que todos los sonidos que emito, ¿sí? Con mi laringe, con mi garganta. Inclusive si no son palabras, si son un ajá, todo eso es habla. Pero fíjense, es solo un componente. A veces pensamos, y los voy a retar en un ratico con esa frase, hablando se entiende la gente, pero a veces hablando nos enredamos más porque no nos estamos escuchando, por ejemplo. El tercer componente del lenguaje y de la comunicación es el silencio. Hay gente que dice, no existe música sin silencio. ¿Por qué? Porque si no hubiese pausas en los ritmos musicales, lo que se escucharía sería un ruido súper complejo, incómodo, ¿sí? El silencio puede tener que ver con las pausas que hacemos al hablar, las entonaciones que hacemos al hablar, que si yo hago una entonación particular en ciertas frases o en ciertas palabras, ustedes captan mucho mejor lo que yo les estoy tratando de transmitir. Pero el silencio también tiene que ver con las respuestas que yo no doy, ejemplo, cuando alguien nos deja en visto por WhatsApp o por Instagram o en un correo o lo que sea, pero en realidad ahí estoy dando una respuesta. Suena raro. A veces no dar una respuesta es la respuesta. Y como eso es un poco paradójico y además a veces nos genera incomodidad, ignoramos la respuesta que el otro nos está dando desde su silencio. A veces hay personas que hacen silencio para castigarnos. Hay personas que hacen silencio cuando están molestos para no hacer crecer más la molestia o la incomodidad. Hay personas que hacen silencio cuando están pensando, cuando están ahí como metiéndole cabeza a eso para ver cómo nos responden y para ver cómo nos ayudan. Y uno ahí todo desesperado, pero cuéntame, por favor, dime algo. Y uno, pero ya va, un momentico, estoy pensando para poder entregarte un mensaje. El cuarto componente son las emociones. Y mucho
de lo que estamos hablando acá tiene que ver con emociones, porque justamente empezamos a hacer un ejercicio de distancia emocional, ¿sí? Y es que las emociones no las podemos ignorar. Nosotros los seres humanos somos seres sentipensantes. No sé si habían escuchado esa frase antes y si no, ya saben qué hacer, la googlean. Somos seres sentipensantes y eso en pocas palabras lo que significa es que los seres humanos estamos compuestos, mentalmente hablando, por muchos pensamientos y por muchas emociones, que están ahí todas mezcladas. Las emociones a veces nos pueden jugar una mala pasada cuando estamos tratando de transmitir un mensaje. Porque a veces yo quiero transmitir un mensaje amable, cordial y de negociación con alguien y lo que sale de mí es rabia, frustración, ira. Y eso enreda un montón lo que el otro comprende de mis ideas. Entonces no hay negociación, ¿sí? O tal vez a veces tenemos una cierta tristeza o una cierta melancolía y se la queremos hacer saber a una persona, no sé, un hermano, un primo o alguien de nuestra familia que tenemos tiempo sin ver. Y a veces la tristeza nos hace decir cosas ahí como un poco enredadas y el otro no comprendió que es que te extraño mucho, oye. Quiero verte o que hablemos o llámame, así sea, una vez a la semana para saber de ti. Pero como lo digo con otra emoción, el otro no termina entendiendo mi tristeza y mis ganas de conversar. Y lo quinto es la corporalidad. ¿Qué es la corporalidad? Todo mi cuerpo, todo lo que ustedes están inclusive viendo en este momento, tiene que ver con los gestos que hago con las manos al hablar, tiene que ver con mi mirada, con los ojos, con cómo muevo los músculos, consciente o inconscientemente. La corporalidad también tiene que ver con cómo me visto. Si uso maquillaje en el caso de las chicas, cómo llevo mi barba en el caso de los chicos, por ejemplo. El cuerpo transmite ciertos mensajes. Si no, pongámonos a pensar, por ejemplo, si vemos a alguien que está tocando el timbre o el citófono, si viven en edificios, en conjuntos, y vemos por la mirilla, por ejemplo, de la puerta y nos encontramos a una persona, un chico bien vestido, con un saco de paño y su corbata y la camisa de cuello bien planchada, cabello peinado, barba bien arreglada y está tocando la puerta. Esa imagen, guárdenla un segundo. Ahora viene a tocarme la puerta el mismo chico, la misma persona, pero viene vestido con un jean, viene tal vez con alguna otra ropa de muchos colores, un poco más informal, y no se peinó, y tiene una barba larguísima o simplemente no tiene barba, ¿sí? Lo que yo pienso cuando veo a esa persona son cosas diferentes. Y ojo, no estoy diciendo que uno sea bueno, que uno sea malo, que uno sea mejor que el otro. Simplemente es diferente, ¿sí? Ahorita mi cabello está azul. La semana pasada no estaba azul, estaba rojizo. Y tal vez el simple color de mi cabello ya para ustedes les da un mensaje distinto acerca de quién soy yo o de cuál es mi trabajo o de cuál es la información que les vengo a entregar. Entonces, son 5 componentes que están mandando mensajes constantemente y no lo podemos evitar, ojo. Y la otra persona que está interactuando con nosotros está captando al mismo tiempo estos 5 componentes. Entonces, a veces pensamos que solamente transmitimos mensajes a través del habla y resulta que no, que el habla es solamente un pequeño porcentaje de la comunicación. Y aquí les tengo exactamente el porcentaje. Esto es teoría científicamente comprobado. La gente que se pasa estudiando estas cosas por allá en Estados Unidos nos dice, el 55% de lo que usted expresa tiene que ver con el cuerpo. Los gestos, la forma, la mirada, si miro para abajo, si miro para arriba, si te miro fijamente, qué hago con mis manos, si las tengo cruzadas, si estoy hablándote con las manos en la cintura y me creo así como Wonder Woman. 55% de los mensajes que ustedes transmiten a los demás los están transmitiendo con el cuerpo. Esto es importante.
porque a veces decimos algo con las palabras y algo distinto con el cuerpo. El otro se da cuenta y nos pone una barrera. El 38% de lo que expresamos es a través del tono de nuestra voz. Hay personas que tienen una voz fuerte y como regañona, como contundente. Y uno le pregunta, ¿usted está bravo? Y otra persona, no, ¿cuál bravo? Claro que no, yo hablo así. Pero entonces, el tono de la voz nos da información emocional. Fíjense lo siguiente. Capten el mensaje de lo siguiente que les voy a decir. Yo voy a hablar, se lo voy a decir a Ani para no herir susceptibilidades ni mucho menos. Ani, muchísimas gracias. Esa es Con una. mucho gusto. Vamos a la segunda. Vale. Ani, muchísimas gracias. Me quedó faltando. Vamos a la tercera. Ani, muchas gracias. No, me fue mal. ¿Lo sintieron? ¿Lo entendieron? ¿Qué entendieron? A ver, levántame la mano. Opción 1, opción 2, opción 3. Fueron tres cosas ahí que yo transmití. Y yo no cambié las palabras. Zoraida, por favor, bienvenida. Gracias. Buenas noches. En la primera que usted dijo, lo dijo muchas gracias, pero como, o sea, como, no como una gracia, digamos, valga la redundancia, de agradecimiento, sino como algo de alegría, no. ¿Cómo me explico? Porque la segunda lo dijo como desanimada, como si no le fuera bien, como si no estuviera satisfecha. Eso. Y la última. La última, no sé, ¿me puede repetir? Por favor. ¿Qué entendió Jenny? No, ¿Qué entendió Jenny se escucha. del primer gracias? Bueno, yo el primer gracias entendí que fue como muy efusivo, como muy alegre, como si te hubiese dado un regalo que te gustó mucho. Ok. Y el último, Jenny. Bueno, quiero hablar del segundo. El segundo me sonó un A ver. gracias como no tan gracias, o sea, un gracias como, te digo, como de mala gana. Como golpeado. Como de mala gana, como golpeado. Y el tercer gracias me sonó como un gracias muy sentimental, muy de un favor que necesitabas y de pronto que estabas pasando por una situación difícil y es como un gracias de muchas gracias por hacerme ese favor, pero son gracias, o sea, yo lo sentí así, son gracias, son totalmente distintos. ¿Y qué dice Ani que le tocó en primera persona? No, el primero es la felicidad total. El segundo dije, ay, ¿qué me faltó? Porque fue como, toca, pero te doy gracias, pero faltó algo, ¿no? Y el tercero, yo dije, Como no, me gracias, acuerdo. pero no gracias. Sí, como gracias, pero porque tocaba, diplomático. Y el último, sí, con la tristeza que yo dije, ay, ¿qué le pasó? Más que fijarme en tu gracias, me estaba fijando en tu emoción. Que dije, ay, ¿qué pasó? Bueno, mis estimados, esto es un show teatral aquí que les regalo hoy. Simplemente para dibujar, ¿sí? Para dibujar lo importante que no es el habla en el lenguaje. Las palabras. El Ani, muchas gracias.
puede decirse de tantas formas distintas como, no sé, estrellas hay en el cielo. Y en función de cómo yo lo digo, no lo que digo, cómo yo lo digo, Annie entiende algo distinto y ella va a reaccionar diferente. No sé si la vieron. En el primer gracias ella sonrió y se puso súper feliz. En el segundo me arrugó la cara y fíjense la frase, algo me faltó. Y en el tercero, Annie entró en pánico y dijo, Dios mío, ¿qué le pasó a Sony? Y yo no dije nada diferente. Entonces, díganme ustedes, mis estimados, ¿qué pasa con cómo decimos buenos días? ¿Qué pasa cuál es la forma que usamos cuando pedimos un favor en el trabajo? ¿Y por qué será que hay gente que nunca nos hace favores o hay gente que siempre nos hace favores, pero este sí y el otro no? Y entonces, ¿cómo le estaré yo hablando a este fulano que nunca me hace un favor, que nunca tiene tiempo, que siempre me deja en visto y trabajamos juntos? ¿Cómo estaré yo comunicándome con esa persona para que esa persona reaccione de la manera en la que lo hace? Fíjense que esta cosa es interesante porque va más allá de las palabras, más allá del habla. Y volviendo a la matemática, entonces, esta teoría nos dice el 7% del mensaje se transmite a través de las palabras. Ani, muchas gracias. 3 palabras. Ani, muchas gracias. 3. Ya. Pero mi cuerpo y mi tono de voz le transmitió a ella 3 mensajes diferentes y ella reaccionó completamente diferente a las 3. Tony Entonces, Zoraida tiene la manito levantada. ay, qué pena, no estoy viendo aquí. Zoraida, por Zoraida, favor. no, tranquila, Zoraida. No. Yo no sé por qué está Ah, levantada. de la otra vez. Ah, no, tranquilo. Sí. Si quiere decir algo, aproveche y dígalo. Ok. ¿No? Ok. Entonces, fíjense que esto es poderoso, y voy a hacer un paréntesis aquí. Es poderoso sí y solo sí. Yo quiero cambiar mi distancia emocional con alguien para poder lograr. ¿De qué va a ser tu sombrero, loco? Y yo le dije, Ay, es adiós, sorpresa. de la casa. Muy bueno. Es del taller. ¿Por qué? Porque ¿Y le preguntó a los otros? todos me preguntaron. Cuando Que vi que la pobre me se preguntó, activó. todos así como esto acá. Ya, ahí, silenciado, porque capaz y nos enteramos un chisme que no nos teníamos que enterar. Entonces, fíjense, cuando yo quiero, suponiendo que yo quiera, porque ojo, lo que nos decían los compañeros hace un momento de poner la distancia o de dejar a la gente así bien lejos donde está, también es muy importante y también es muy sabio tomar esas decisiones. Pero si existiera la posibilidad de que yo quiero lograr algo con alguien, pongamos el ejemplo de yo quiero ofrecer mis productos de repostería a tal o cual restaurante, ¿sí? Si yo quiero, a través de una conversación y de una negociación, a través de palabras, lograr que esa persona me diga que sí para que mi emprendimiento crezca, yo voy a tener que hablar con esa persona, sea de manera escrita o sea en vivo en directo, o sea por teléfono, ¿cierto? Y entonces, si ahora yo sé, porque ya ustedes no van a ser inocentes, ¿no? Bueno, si ahora yo sé que lo que yo le voy a pedir a ese restaurante, las palabras que voy a usar, son solamente el 7% de mi mensaje. Porque mi cuerpo, mis gestos, mis manos, mi rostro, es el 55% del mensaje. Y el tono de mi voz, que está ligado a mi emoción, tienen que ver con el otro 38%. Quiere decir, si yo sumo una cosa con la otra, que el lenguaje o la comunicación realmente está hecha 7% de las palabras que digo y 93% de lo que no digo, pero que lo expreso igualmente. Y el otro lo está entendiendo. Entonces, si yo me quiero ganar ese contrato,
para que mi emprendimiento crezca y esto vaya para adelante, para mí, para mis hijos, para mi familia, para mi Dios, para quien yo quiera? ¿Qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer si el truco y la magia no están en las palabras? Tengo que prestarle más atención, ojo con esto, a cómo me estoy comunicando desde el cuerpo y desde el tono de mi voz, que no es otra cosa, y por aquí ya nos daban la clave, en mi emoción. ¿Desde qué emoción estoy hablando con ustedes en este momento, por ejemplo? Mi Sony, tenemos 2 manitos, 3 manitos levantadas. Listo. Voy a dejarlas unos minuticos en pausa para luego Ok. abrir preguntas finales. ¿Listo? Gracias, Ok, Miguel. vale. Porque si no se nos acaba el tiempo. Tengo que empezar a pensar entonces cómo me estoy expresando más allá de las palabras para poder mejorar el mensaje que estoy entregándole a las demás personas. Sobre todo, insisto, con esas personas con las que quiero mejorar mi comunicación y mi efectividad, con las que no, obvia no. Eso es valioso y es respetable y es muy importante. Pero hablando de negocios, hablando de la empleabilidad, cuando yo me acerco siendo candidato y quiero que me den un trabajo, que me acepten firmar ese contrato en esa compañía y estoy avanzando en mis entrevistas, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones llegamos tan ansiosos, tan nerviosos, que es como que si nuestro cuerpo y nuestro tono de voz, porque ojo, ya sabemos que eso también expresa mensajes poderosos e importantes, está diciendo: por favor, te ruego, contrátame ya, necesito el trabajo, necesito la plata, las cuentas no dan espera, te lo suplico, por favor, dame la oportunidad, cree en mí, yo te prometo que soy buena trabajadora y además yo cumplo y yo llego puntual y no peleo con nadie. Y te lo digo. Pero desde el cuerpo estoy aquí, mire. ¿Es del trabajo? Sí, claro. ¿Usted trabaja bien? Sí, claro. Usted se sabe comunicar excelentemente. Y uno como reclutador entiende una cosa con las palabras y otra cosa con el cuerpo. Y uno se queda como, ¿qué? Pero entonces, ¿sí quería trabajar aquí? No entiendo. Ese candidato es como raro. Esto pasa en la mente de un reclutador, que yo se los hago teatro. ¿Sí? Y es, ¿hasta qué punto entonces mi emoción se acompaña con lo que yo quiero expresar? ¿Sí? Si es de alegría, si es de amabilidad, pues si es angustia y decirlo no está mal, ¿sí? Pero entonces, en mi afán de controlar mi emoción y que no se me noten las ganas, como dice por ahí un cómico, en mi afán de que no se me noten las ganas, entonces me cierro, me pongo toda seria y me preguntan cosas como, ¿usted sabe trabajar en equipo? Sí. ¿Usted es amable? Uh-huh. Sí. Todos los días, siempre. Y el reclutador se queda como, uy, no, mejor no. Porque le creo más al cuerpo, porque ya sabemos que el cuerpo tiene más peso en lo que está queriendo transmitir, ¿sí? Mismo tema en el mundo del trabajo, cuando llego tratando de solucionar un problema, cualquiera que sea, con mi jefe, con mis compañeros, desde la rabia, desde la frustración. Porque ya intenté A, B, C y la cosa no sale. O yo hice algo y lo hice bien y vino otro y me dañó el trabajo. Esa frustración y esa rabia, cuando yo quiero ir a conversar y a solucionar y se lo cuento a mi jefe, por ejemplo, para que la cosa vaya un poco mejor, habla por mí. Entonces, en lugar de escucharse, no, es que Sony sí quería solucionar, lo que se termina escuchando, no, Sony lo que quería era pelear. Ella no quería solucionar nada. Y uno, ¿qué? Claro que no, por supuesto, yo estoy aquí es para ayudar y para resolver. Yo no estoy gritando, frase clásica, ¿no? Y uno lo dice todo gritado. Y la otra persona se queda como, ¿qué? No te entiendo. ¿Cómo me dices que no estás gritando y me lo dices gritando?
¿por qué me dices que quieres solucionar y que no quieres pelear, pero estás peleando conmigo con rabia? Porque no somos conscientes de esto. De hecho, muy pocas veces se nos habla de estos temas y por eso es que justamente hemos decidido traerlo a este espacio, porque nos parece, y Ani y yo que trabajamos todos los días acompañando a muchas personas de diferentes lugares de Colombia en la dura tarea de buscar trabajo y de encontrarlo, porque no buscarlo, es encontrarlo, forma parte del trabajo que nosotros hacemos diariamente. Nos encontramos con estas inconsistencias, donde una cosa dice nuestra voz, una cosa dicen las palabras y otra dice la expresión corporal. Ahora, y así, sinceramente hablando, pregúntense ustedes, no para que me cuenten a mí. ¿Ustedes estarían dispuestos a ir un poco más allá, a cambiar esto que estamos reflexionando hoy, a observar un poco más todas esas expresiones que están entregándole a los demás, inclusive sin darse cuenta? Si hay alguien aquí que dice que sí, quiero invitarles a hacer esta tarea. Solo si quieren. ¿Okay? Y solo si están metidos un poco en este cuento del aprender a comunicarnos de una manera diferente. Usted le va a tomar una foto a esta lámina, un pantallazo con el celular, como usted quiera, para que no pierda tiempo anotando las preguntas. Pero ¿cuál es la tarea y cuál es el reto? Y es una tarea para contarle a su consultor o a su profe en la próxima mentoría individual cómo le fue con esta tarea que Sonifer le mandó. Fíjense. Usted va a agarrar a alguien de su círculo 1, esa gente con la que se siente cercana, no juzgada, cerquita, que es como chévere y en confianza, y le va a hacer una de estas preguntas, o bueno, las 3, si usted quiere, y le explica, ¿no? ¿Por qué las preguntas? Fíjense las preguntas. Oye, por ejemplo, si yo le preguntara a Ani, Ani, normalmente, ¿qué dice mi cara cuando hablo contigo? Y Ani pues me va a contar, me va a decir, y yo voy a escuchar. Segunda pregunta. ¿Qué palabras repito cuando hablo contigo? Todos tenemos como muletillas, como palabras que estamos repitiendo constantemente y no nos damos cuenta. Y generalmente esas palabras están cargadas de nuestras emociones, nuestro estilo, nuestro estado de ánimo, como nos escribían por ahí. Y eso es importante y valioso para comprender desde qué emoción estamos hablando con la gente. Y tercera pregunta. Cuando conversamos las dos, ¿cómo te hago sentir? Ah, esa es poderosa. Hablando de las terapias de pareja que José me venía haciendo bullying hace rato, ¿sí ven? Esa se la hacemos a una amiga, esa no se la hacemos a un jefe en un contexto laboral, pero las otras dos puede que sí. Sí, depende de la confianza, insisto. Pero también, mis estimados, ustedes se pueden hacer esa pregunta a ustedes mismos, porque las conversaciones que tenemos con nosotros mismos también son poderosas. Eso que tenemos aquí en la cabeza todo el día, ¿sí? Que nos regañamos o nos felicitamos o nos damos ideas o nos angustiamos o nos ponemos escenarios catastróficos. Esa conversación que tenemos con nosotros también es una conversación importante porque a veces esa conversación es la que nos impulsa, ¿sí? A crecer, a aprender, a ir para adelante. O a veces esta conversación es justo la que nos baja la nota, la que nos decimos, no, no puedo, no, no sé, no, me va a ir horrible, no, y si le embarro, no, terrible, pero soy yo con yo hablando conmigo misma. Entonces, si no se atreven a hacerlo con alguien más, porque de repente es algo muy íntimo, háganlo con ustedes mismos. Pero después, en resumen, el tema está en que se van a dar cuenta cuando obtengan esas respuestas de qué es lo que ustedes normalmente están expresando en ese 93% que no son palabras. Y si quisieran cambiar algo de allí, por supuesto que ya van a saber inclusive qué cambiar. ¿Okay? Que en el contexto de la empleabilidad es como pedirle un feedback al reclutador, ¿sí? Al final de la entrevista. No todos lo dan, la verdad, es cierto, es muy triste, pero es la verdad. Pero algunos reclutadores sí damos feedback. Y esa, por ejemplo, esa pregunta de, bueno, y ya después de la entrevista, ¿confiarías en mí para este trabajo? Para trabajar contigo. Yo creo que eso es valioso
para crecer como seres humanos y también para crecer como profesionales. Pero estamos convencidos en estos talleres de Manpower Club que no solamente debemos trabajar en nuestras habilidades técnicas, y Confandi lo sabe, y por eso nos invita a estos espacios. También hay que trabajar en las habilidades blandas, porque a veces justo en habilidades blandas como esta es que alcanzamos un poquito más allá. Ese sí soñado, ese sí quiero el contrato, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver las preguntas que están por acá, que se hablan para continuar con la última partecita. Entonces, tenemos una mano levantada de José. Cuéntanos, José. O sea, hace rato estaba llorando en la servilleta. Ah, sí. Buenas noches. No, pues a ver, lo que yo he entendido hasta ahora es que pues el tema de la comunicación y más que todo en el ámbito laboral o para uno pues emprender es el tema de expresión corporal, ¿no? También, que es como el porcentaje más alto que uno debe tener para expresar lo que siente y para poder expresarlo de manera eficiente. Es como eso que yo entiendo hasta ahora, ¿sí? Y organizar también sus palabras, es pensar primero antes de hablar las cosas. Eso es lo que entendí hasta ahora y obviamente pues yo sí tenía unas malas conductas en ese tema y esos son como hábitos que uno tiene que ir, malos hábitos. Yo lo entiendo como en mí que eran malos hábitos y eso estoy tratando de cambiarlo. Era como aportar eso. Qué maravilla, José. Me encanta esa última frase porque todos tenemos malos hábitos a la hora y la hora. Pero si estamos convencidos de que eso lo podemos mejorar, lo queremos cambiar y que además eso va a ser útil para nuestra vida productiva, profesional, etcétera, pues qué maravilla, ¿no? Porque pues para eso estamos, para aprender, ¿sí? De hecho, Ani y yo, que nos los pasamos dando estos talleres, generalmente cuando los escuchamos a ustedes, como en este momento, hacemos como, oh, no sabía esto, qué maravilla, porque si uno está en actitud de aprender, pues definitivamente crecemos. Muchas gracias, José, muy chévere tu reflexión y también saber cómo vas comprendiendo hasta ahora el taller. Erika, adelante. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues con respecto a lo que hablamos ahora, que me pareció también muy importante lo de los porcentajes, la teoría de Albert. Yo trabajo en un colegio, trabajo con niños y normalmente me dedico a la parte de los niños de preescolar, que es un tema bastante delicado. Soy secretaria de actividades complementarias. Y pues nos toca estar en bastante comunicación permanente con los padres de familia. Entonces, son padres de familia de niños de 5, 4 años, que pues si ustedes son padres de familia o tienen sobrinitos o algo, entienden que uno quisiera estar 24/7 con ellos y saber qué pasa todo el tiempo. Entonces, eso me parece muy importante porque nosotros en reuniones con los profes, pues a veces estamos como que, bueno, una situación que pongo ejemplo, que nos llevó mucho a ver este tema de la comunicación, y es ver que por lo menos cuando le pasa algo a un niño, cuando llamar a un padre de familia o cuando mandar solamente una nota. Y entonces nos ha pasado en diferentes ocasiones que de pronto el niño se cayó, se golpeó, de pronto fue un rasponcito menor y uno como que no, pues pongo la notica. Entonces, no, pues ellos manejan agenda, entonces el niño hoy tuvo una caída en tal parte, se llevó a enfermería, la enfermera dice que no es nada grave y el niño continuó su jornada normalmente. Entonces, los coordinadores nos hacen ver como que hasta qué punto tú como padre quedas tranquilo con una nota escrita, a una llamada tal vez, a que tú seas el que vaya y entregue el niño cuando sea la hora de salida de los niños y hables directamente con la persona que lo vaya a recoger, o si no se puede porque hay niños que son de ruta, entonces cuánto es mejor hacer una llamada y que te escuchen a ti
como así como lo decías ahora, con tu tono de voz, expresarle y transmitirle como esa tranquilidad de que sí, el hijo está bien, o que siquiera puede hablar un momento con él por vía telefónica. No tiene que ser una videollamada, o tal vez uno le manda una fotico. O sea, ¿qué tanto esto nos ayuda mejor a cómo es la reacción de la otra persona, en este caso un padre, familia? Entonces, me parece muy importante porque muchas veces pues no lo tenemos ahí presentes, pero una llamada, y como decía ahora, es el 38%, el tono de voz con el que le expliques a la otra persona y le des la tranquilidad, o por todo el contrario, llegue el niño con una agenda escrita y que solamente reciba eso y la mamá quede con las 1000 dudas de qué fue lo que pasó, qué le hicieron al niño, si lo revisaron bien, si no, qué debo hacer. Entonces, muchas veces nos cuestionamos esto con mi jefe, que es el coordinador de las actividades deportivas, porque pues es el diario. En actividades deportivas, en fútbol, en patinaje, todo se cae. Entonces, ¿cuánto nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con esos padres y a darles esa tranquilidad, a transmitirle que sí, bueno, si pasó algo grave, bueno, estamos haciendo esto, vamos a hacer esto, y puedes venir por el niño, estamos aquí, la enfermera lo está atendiendo, y no esperar de pronto a la salida, terminada la jornada, que la mamá, el niño llegue todo raspado y no sepas qué pasó, porque me pasó a mí con mi hijo también, y yo también me ponía en el lugar y yo decía, Claro, ¿pero pero qué pasó? fíjate, ¿Por qué Erika, no me llamaron? parte de lo importante que nos transmites con tu mensaje, y lo agradezco mucho, porque es un ejemplo de la vida real, es ¿para qué converso? ¿Cuál es el objetivo de mi mensaje? ¿Qué es lo que quiero lograr con ese mensaje, con esa conversación, con ese correo, con esa notica en el cuaderno, con esa llamada? ¿Cuál es mi objetivo? Y Sí, eso hasta qué punto es ese canal de valiosísimo. uso es el más efectivo para esa comunicación. Para mi objetivo, el que quiere pelear encuentra canales para pelear y pelea. El que quiere negociar tendrá que ver cuál sería entonces la mejor forma para usar sus 5 elementos del lenguaje para que la negociación sea exitosa. Y en este caso de tu ejemplo, entiendo que lo que ustedes quieren lograr es la tranquilidad y la confianza del padre para que ese padre o esa madre sepa que su hijo está bien. Sí, claro, o sea, y que esté enterado, porque muchos padres les Exacto. gustan que así sea lo más mínimo, o Claro, pase saber algo qué que no pasa. está dentro de lo que se supone que debe pasar en el día, pues que esté enterado. Por lo menos cuando los niños en esas edades, pues todavía hay algunos que tienen una necesidad de control de esfínter. Entonces, hay niños que todavía se orinan en la ropa. Entonces, Claro. el niño tuvo un accidente de baño, pero pues ya el niño se pudo cambiar, ya tiene ropa, le prestamos ropita, por favor, mandarlo mañana la ropa que se le prestó, pero Claro, el pero niño está entonces fíjate, tranquilo. ahí, Erika, cuando tengas esa conversación con tu coordinador la próxima vez, reflexionen sobre eso. ¿Para qué converso? ¿Cuál es el objetivo de esta notica? ¿Calma? Ok. ¿Esta notica da calma o no? ¿Necesito algo más de los componentes del lenguaje para brindar calma o no? Por ahí alguien hace rato nos decía, me encantaría poder tener mucha más confianza con esta persona muy querida para mí. Ok. Entonces, en la próxima conversación voy a pensar en eso. ¿Cómo puedo yo transmitir ese objetivo? Te quiero, te necesito, te quiero en mi vida, eres muy importante para mí. Entonces, ¿cómo lo voy a decir para que la otra persona no le quede duda? ¿Con qué tono? ¿Con qué palabras? Y bien lo decía José, organizar las palabras es importante, pero además con qué postura corporal. Desde aquí, desde aquí, desde aquí.
Ani creo que iba a decir algo, luego José y seguimos a la última parte. Ani, creo que sí, tenés la mano. No, era algo cortico, y es que a veces también es importante validar lo que entiendo, porque no muchas veces lo que tú entiendes es lo que te quieren decir. Entonces, contar una situación, en algún momento me pasó con una psicóloga de un niño en un colegio que tenía algo, pues que veníamos trabajando un tema en común las dos, y ella me manda un audio y mi lectura fue completamente diferente a lo que ella quería. Como yo ya sé que yo tengo una situación, soy consciente de que a veces puedo cambiar, le dije a una amiga que es más zen, escucha este audio porque yo estoy molesta y no sé si estoy bien. Cuando ella me llama y me dice, no, nada de lo que tú diste fue lo que yo escuché. Claro, algún tono de voz, alguna palabra o algo me representó otra historia completamente distinta y uno llega y hace cambio del mensaje y no es consciente. Entonces es que es importante validar porque no siempre lo que yo entiendo es la verdad. Entonces la validación de lo que tú me estás queriendo decir es esto, es importante. Era solamente eso. Qué bonito, mi Ani, linda, muchas gracias por eso. Justo íbamos a hablar de eso hace un ratico, pero está, o sea, está buenísimo traerlo. Ajá. Porque es justo el ejercicio del aprendizaje constante. Yo te quiero transmitir esto. Ah, te lo digo. Pero ¿qué entendiste tú? ¿Sí? Como yo te preguntaba ahorita con el gracias, bueno, fueron 3 gracias que escuchaste tú, ¿no? Exacto. Porque mi intención puede que haya sido diferente. Teníamos a José con la mano levantada, pero creo que se arrepintió. José, cuéntanos, por favor. Ya seguro se anima en unos minutos. Muy bien. Vamos a avanzar a la última parte de nuestro taller de comunicación efectiva, ¿sí? Y para eso quiero hacer un repaso, ¿sí? Con ustedes. Vamos a ver un video, es cortico el video, pero me gustaría que a medida que vaya avanzando el video, vayan pensando ustedes en los 5 elementos del lenguaje sobre los que venimos conversando, que son los 5 elementos del lenguaje que cuando los usamos conscientemente, desde ahí podemos aumentar nuestra comunicación efectiva, ¿sí? Y por si acaso, como este audio, como este video tiene audio, Ani, yo lo voy a poner a que empiece y tú me cuentas si se escucha, hablando de la validación. Ok, ok. Y si no, hacemos aquí un cambio tecnológico porque no tengo certeza de que se vaya a escuchar, ojalá que sí. ¿Listo? Ok, dale. Resulta que el bote de basura verde no Sí, es de se escucha. orgánicos, como abono y cáscaras. El azul es para reciclaje y el negro es para... No sé qué tiene Riley. ¿Por qué actúa tan extraño? ¿Y qué esperabas? Se desconectaron las islas. Alegría sabría qué hacer. Tengo. Hasta que ella vuelva, nosotros haremos lo que ella haría. Gran idea. Furia, temor, desagrado. ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, Riley, tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey aquí en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases. ¡Qué suerte!, ¿no crees? ¿Hockey? Hay que hacer algo. Yo, no sé. Sí, tú, finge ser alegría. ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí. Suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría. ¿Porque no soy alegría? Sí, se nota. Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá, pues sí. ¿Le pasa algo? ¿Creen que nos lo diga? Investiguemos, pero de modo sutil, que no lo note. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Ya va a investigar. Terminé. Finge ser alegría. Ok. Estuvo bien, creo. No lo sé. Pues estupendo. Sonó idéntico a alegría. ¿Le pasa algo sin lugar a duda? Nunca ha actuado de esta forma. ¿Qué sugieres? Averiguaremos lo que pasa, pero se necesita apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Phillips, quien entra por el centro. Aquí viene. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Oh, lo siento, señor. No escuché nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Quisiera darle un puntapié. Señala otra vez. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Por él dejamos al piloto del helicóptero brasileño? ¡Fuera! ¡Es mi turno! Fue grandiosa, ¿de acuerdo? Riley, ¿estás bien, hija? Oh,
Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Qué trata de hacer? De acuerdo, pongan algo de fuerza. No quisiera ponerme firme con ella. No, firme, no. Riley, no toleraré esa actitud. Oh, ¿quieres actitud? ¿Será un plan? No, se ven. ¿Cuál es tu problema? Solo déjame sola. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. Caballeros, defensa 2. Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Aquí me tienes. ¿Sí? Pues... Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! Esto, ve a tu cuarto. ¡Ahora! ¡Caballeros! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Evitamos un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gallina. Muy bien, visto este pedacito de una película, si la han visto, seguramente la recordarán, se llama Intensamente, por ahí ya salió la segunda parte. Viendo un pedacito de esta película, cuéntenme, ¿cuáles elementos del lenguaje llegaron a observar en estas interacciones y expresionalidades de los personajes? ¿Alguno? ¿Todos? Cuéntenos en el chat si gustan. Zoraida, adelante. Pues ahí hablaba más que todo de miedo, de furia, de temor, de alegría. Lo que más repetían era alegría. Emociones. Sí. Ok. Muy bien, excelente. Entonces, Zoraida muy bien acaba de ver emociones o la emocionalidad en el video. Muy bien. Por aquí, Andrea nos dice que ya observó el silencio, ya vio el silencio hablando, expresándose. ¿En qué momento, Andrea, viste tú el silencio? Eso está interesante. Los demás, si quieren también compartir en el chat qué elementos de los 5 elementos del lenguaje observaron en el video. Cuando le hablan a la niña, ok, como que le hablan, pero no le dicen algo específicamente, ni hablar del papá que está como perdido en sus pensamientos, ¿no? En la postura de la niña, ahí el cuerpo de la niña habla, ¿sí? Y no responde nada, pero sí está hablando. Expresión corporal, excelente. ¿Vieron el cuerpo hablando? Está súper bien. Súper. ¿Qué tal cuando la niña sube las escaleras? No sé si se fijaron de ese detalle. Ella hace unos gestos subiendo las escaleras, está en silencio, pero su cuerpo está hablando y pisa súper fuerte, tira la puerta, no lo dice, pero con ese gesto también hay un mensaje que está entregando. Gestos de furia, habla del sentimiento de la rabia, ciertamente el papá habla de la rabia, la niña también. Es decir, por lo que veo, fueron captando prácticamente los 5 elementos del lenguaje. Muy bien, Erika, adelante, por favor. Pues, ya me olvidé lo que iba a decir. Que por lo menos en la parte, estaba mirando cuando ellos dicen de lo que hablaba ahorita Annie, que decía que dependía mucho la actitud de cómo estaba ella. Entonces, era como que si no tenía la felicidad, pues esa emoción, pues entonces todas sus otras emociones tratando de ser felices, daban como esa expresión que ninguna tenía que ver y todo lo que le decían los papás, así fuera algo muy bueno como algo que a ella le gustaba mucho, que era el hockey, entonces no lo iba a tomar de la mejor manera, así fuera lo mejor que le estuviera diciendo a su mamá, le estuviera dando el mejor regalo, pero ella no lo iba a tomar con ese agrado porque en ese momento su enfoque no estaba en eso, entonces su actitud va a ser totalmente diferente. Fue como que no me importa en este momento, tal vez, no me importa, y pues hago otros gestos, la corporalidad y sigo comiendo y como que hago que nadie me habla y no quiero hablar con nadie en este momento. Entonces, sí se ve ahí como toda la comunicación que da la niña
en un momento de que de pronto no toma esa comunicación que le está dando la mamá de algo positivo, pero lo toma totalmente al contrario. Buenísimo esto que nos trae Erika, porque fíjense, Erika nos da una reflexión que tiene que ver con la escucha, pero no tanto desde la escucha de lo que el otro me está diciendo, sino desde qué emoción yo estoy escuchando. Y claro, no, Erika tiene toda la razón. Es tan importante, obviamente, la emoción con la que yo hablo, para que ustedes la capten y también ojalá se comprenda mejor mi mensaje, pero también es importante desde qué emoción yo estoy escuchando. Pero aquí entre nos, también es muy importante la emoción desde la cual hago silencio. Hay silencios que son como con rabia. Y uno puede, pero ¿qué cuál rabia? Yo no te dije nada. No, pero con el gesto, con la mirada, uno sabe, uno siempre sabe. ¿Sí? Fíjense acá, para ir cerrando, traemos algunas como herramientas que tienen que ver con todo este tema de la comunicación, que es mucho más profundo y que da para hablar un rato mucho más largo, pero como para algunos mensajes que queremos dejarles para su camino de su vida productiva, independientemente de las rutas que avanzan en este instante. Por un lado, sería muy, muy, muy bueno seguir trabajando en el tema de equilibrar la escucha y el habla, sobre todo cuando quiero tener un objetivo, cuando quiero lograr un objetivo muy específico con otra persona en términos de negociación, en términos laborales, profesionales, de empleabilidad, de educación y demás. Y hay personas que tienden a ser más silenciosas, más desde el escuchar, no tanto desde el manifestar qué quieren, qué necesitan, cómo se sienten, inclusive cuando no están a gusto con algo. Y hay otras que hablan un montón y se les olvida también esa partecita de escuchar al otro, de mirar ese otro punto de vista, o de inclusive dudar si lo que están escuchando realmente es o no es. Entonces, parte de la invitación tiene que ver con hacer ese equilibrio entre estos dos elementos del lenguaje que son escuchar atentamente y hablar, sabiendo que no solamente estamos hablando desde las palabras, sino también desde el tono de la voz y desde el cuerpo. Hay otra herramienta que tiene que ver con conscientemente empezar a bajarle el volumen a mi conversación de aquí arriba, que nosotros la llamamos la conversación privada, y tratar de bajarle entonces el volumen a todo eso que está pasando en mi cabeza para ver de escuchar un poco mejor al otro. Sobre todo si lo que quiero es lograr un objetivo específico positivo para mí, para mi vida, ¿sí? A veces el otro nos está hablando y nosotros estamos aquí con nuestra conversación a toda, como les decía hace un rato, pensando en muchas cosas, inclusive qué te voy a responder en vez de escucharte. Entonces, esa conversación privada, que es la que ocurre aquí arriba, tratar de conscientemente bajarle un poquito el volumen para poder atender con mucha más precisión, atención y presencia a lo que el otro me está tratando de expresar y validar, como nos decía Ani, si lo que en efecto yo estoy entendiendo es lo que tú me estás queriendo transmitir. Esto ya lo habíamos comentado, pero también revisar la emoción desde la que estoy conversando. Desde qué emoción estoy diciendo gracias, desde qué emoción estoy diciendo buenos días, desde qué emoción estoy pidiendo un favor, ¿sí? Porque la emoción se escucha con mucha más fuerza que las palabras que estoy transmitiendo, ¿sí? Observar mi corporalidad, inclusive cuando hacemos práctica de entrevistas, en algunos casos le pedimos a las personas que se graben practicando una entrevista y que luego vean ese video sin volumen, que solamente se vean solo con la expresionalidad para ver qué estoy transmitiendo con mi cuerpo, qué estoy transmitiendo con mis emociones. Y por eso la tarea que les dejé por ahí va a ser realmente muy útil. Y lo último, que es lo más difícil de todo, es poder ser, ojalá, coherente entre lo que expreso y lo que actúo, o sea, lo que expreso con mi cuerpo y con mi cara y con mis ojos y con mis manos, y las palabras que estoy utilizando. ¿Para qué? Para construir confianza, como veníamos hablando hace unos minuticos atrás. En la medida en la que yo puedo ser coherente entre un estoy bien, y lo digo con mis palabras, pero también lo digo con mi mirada, y lo digo con mis manos, y lo digo con mi cara, la otra persona que me está viendo, con quien estoy conversando, va a entender que en efecto estoy bien. Pero ¿cuántas veces no nos pasa que alguien nos dice, sí, no estoy muy bien,
pero desde las palabras, porque desde el cuerpo y desde sus gestos, no, está re mal. Entonces ahí, esto es un ejemplo chiquitico, pero cuando lo llevamos a cosas más grandes, es donde a veces se prestan diferentes problemas de interpretaciones o de malas interpretaciones o inclusive barreras de confianza, porque decimos sí, sí, sí con las palabras, pero estamos diciendo no, no, no con el cuerpo. Y ya sabemos, insisto, que el cuerpo tiene mucha más relevancia en la transmisión de los mensajes, porque inclusive les prestamos muchísimo más atención. Entonces, en resumen, de todo lo que venimos hablando hoy, como decía José hace rato, que le quedó la idea del tema del cuerpo, este señor de que veníamos hablando nos dice, el 97% de lo que dices, realmente no lo dices, lo expresas, porque además es imposible, mis estimados, no expresar. Es imposible. En todo momento que estemos en un ejercicio de comunicación o de compartir o de convivir con alguien, así estamos en silencio, así no estamos emitiendo palabras o sonidos, igual estamos expresándonos. Y la otra persona está analizándonos, así sea de manera indirecta. ¿Sí? Antes de cerrar este taller, quiero dejarles este par de mensajitos, contarles la siguiente fecha para sus mentorías de educación, de empleabilidad y también de emprendimiento. Igual esta invitación la van a recibir, por supuesto, en sus WhatsApp y en sus correos. Y es la siguiente, la tenemos entonces el lunes de la semana que viene, ¿no el lunes? No, miércoles, 30 de abril, ¿sí? El 30 de abril va a ser la siguiente fecha para recibir entonces la segunda mentoría de cada una de las rutas a las 6 de la tarde, también en modalidad virtual. También vamos a grabar ese espacio. Van a estar entonces con sus consultoras, con sus profes, va a estar Ani, va a estar Ingrid, va a estar Geraldine, las consultoras que ya conocen. Y el próximo taller de habilidades blandas, similar a este, pero de otro tema, va a ser el 5 de mayo. Vamos a estar hablando, no yo, otra de las compañeras, sobre el pensamiento divergente. Y lo importante que es el pensamiento divergente para mantenernos constantemente en aprendizaje y adaptándonos a la vida y a lo que la vida nos pide, ¿no? Entonces ya saben que la próxima fecha de la próxima mentoría, la mentoría número 2 de cada una de sus rutas va a ser el miércoles 30. Y la próxima mentoría de estos temas más de habilidades blandas importantes para la vida productiva va a ser el lunes 5 de mayo, que es el lunes siguiente. Para cerrar un pequeño resumen, ¿cuál es la moraleja de hoy? Ya José nos decía la moraleja de hoy. El 97% de lo que expresamos es comunicación no verbal. Entonces, ahora en adelante tenemos que hacer un esfuerzo mayor para poder prestarle atención a lo que estamos expresando sin decirlo. ¿Para qué? Para ganar confianza, para ganar comunicación efectiva y sobre todo para poder cumplir esos objetivos y esos sueños que tenemos por delante, donde necesitamos comunicarnos para poder lograrlo. ¿Cuáles son los 5 componentes del lenguaje de los que estuvimos hablando hoy todo el rato? Escucha, habla, silencio, corporalidad y emocionalidad. Los 5 están metidos en las expresiones, en los mensajes, todo el día. Así estemos calladitos. Algunas herramientas para trabajar la comunicación efectiva. Esa práctica de subir y bajarle el volumen a mi conversación de aquí, de la cabeza, esa conversación que la llamamos privada, para poder escuchar al otro y atender al otro, pues con todo mi cuerpo y con todo mi ser. Tener a mano esa teoría donde el 55% de lo que habla mi cuerpo, el 38% habla mi tono de voz y el 7% habla mis palabras. Entonces, prestarle más atención a eso. Y ojalá pedir retroalimentación, y Ani ya también nos los decía. En la medida en la que yo pregunto, oye, ¿qué entendiste de lo que te conté? ¿Cómo te sientas cuando hablas conmigo? ¿Cuáles son esas palabras que típicamente te repito para yo también saber, venga, o sea, qué necesito aprender? Si se sienten valientes, háganlo porque es muy poderoso. Próximos pasos, continuar o empezar, en algunos casos, sus mentorías individuales, continuar con sus mentorías grupales de mi ruta, de cada una de sus rutas, que ya saben que es el miércoles 30, y asistir al próximo taller de pensamiento divergente, que es el 5 de mayo, todos siempre a las 6 de la tarde. Si necesitan la grabación, por supuesto, se las podemos compartir, ¿sí?
¿Alguien tiene por acá manos levantadas? Voy a verificar, mi estimada Ani. Zoraida y José. Y José Mirso. No, la mía está levantada desde que yo respondí. Yo no sé por qué no se apaga. Bien. Ya salió. Pero ya que hiciste, voy a hacer una pregunta. ¿La grabación usted la envía al correo, lo que vimos hoy? Sí, la podemos enviar al correo y también por el chat por el que estamos compartiendo Sí. toda la Está información. muy buena me gustó la charla de hoy, a pesar de que llegué tarde, ¿no? Hola. Hola, José. Hola, sí, muy importante, pues, personalmente, pues, yo practico unos ejercicios, ¿sí? Apenas estoy comenzando con ese tema y es de, por lo menos, autoevaluarse, preguntarle a 5 de mis compañeros donde yo trabajo, pues, cómo es mi comportamiento, cómo me ven, cuál es su percepción de mí. También me miro al espejo, gesticulo, hablo, me miro de pies a cabeza. Otra también es grabarme, pronto en WhatsApp, mi voz. Son como esas cosas para uno ir practicando para desenvolverse mejor al uno de pronto exponer algunas palabras o alguna charla. Es como eso, apenas estoy comenzando eso y yo veo que sí me ha funcionado de verdad. Es como eso. Qué maravilla, José. Eres un aprendiz eterno y quienes somos aprendices eternos siempre encontramos caminos bonitos en la vida para continuar. Qué chévere. Excelente. Siga así y gracias por compartirlo porque creo que a todos nos enriquece saber que esos ejercicios están disponibles. Ani, querida, ¿algunas palabras que quieras regalarnos para cerrar? No, muchas gracias a todos por estar aquí, por la participación. Es muy rico cuando uno está acá sentir que todos también están participando, que preguntan, que se vuelve algo interactivo. Entonces, gracias por el espacio, por la participación. Y aquí en el chat están escribiendo mensajitos, Sony, de agradecimiento, si quieres leer. Aquí estoy justamente escuchándolos y leyendo, pero también estoy respondiéndole un mensaje a Jenny, que también es otra persona hizo la misma pregunta, de cómo queda registrada la asistencia. Y aquí les voy a dejar el mensaje que la asistencia queda registrada automáticamente por la inteligencia artificial de Teams, ¿sí? Entonces, apenas usted entra a estos talleres, automáticamente ya la inteligencia artificial sabe que usted llegó y sabe además a qué hora entró y a qué hora se fue. O sea, esto es así, pero a rajatabla. Entonces, no se preocupen, no hay que llenar ningún formato. Aquí la tecnología nos ayuda en ese sentido. Y bueno, para nosotros es un placer estar por aquí con ustedes. Un gusto y esperamos vernos en los próximos talleres. Un abrazo para todos, por acá siempre disponibles y a seguir creciendo, mis estimados, que